buenas tardes, maestra y compañeros, compañeras del séptimo WW. El día de hoy estaremos hablando de un importante tema, que es la etapa pseudocientífica, una etapa muy importante para el desarrollo de la ciencia, de la criminología y de la criminalística, que será presentada por Irán Yamilé Silva López, Mari Carmen Contreras García, Fernando Ortiz Cardona, Gilberto Zamora Salas, Brenda Olimpia Moreira Martínez, Paola Montserrat Ortega Castellanos, Jesús Iván Hernández Fajardo, Óscar Jasso Chong, Nancy Nayeli Villalpando Bautista y Luis Fernando Martínez de Ávila. Pero antes debemos de conocer la definición de acerca de qué es la criminología. La criminología es la ciencia que se encarga del delito, de las conductas desviadas del delincuente, de la delincuencia, de la víctima, así como de los mecanismos de control del delito y de la reacción social que se genera en torno a estas conductas. La ciencia criminológica, según Aristóteles, define la ciencia como el conocimiento de las cosas por sus causas. Solo reconociendo las causas podemos conocer a la ciencia. A la ciencia de la criminología se le considera dentro de las ciencias sociales. Según Jiménez de Ausa, dice que el objeto de la criminología son las causas del delito y la naturaleza del delincuente. Estaremos hablando el día de hoy también de importantes temas que abarca la etapa pseudocientífica, esta para el desarrollo de esta vital e importante etapa, las cuales son la quiromancia, demonología, la astrología y la fisionomía. Todas estas tan importantes, pero para un mejor desarrollo y explicación, los dejo con mis compañeros. La demonología está muy unida a la brujería, magia y hechicería. La demonología es una pseudociencia que data de la Edad Media en el año 1846. Su etimología proviene del griego deimos, que significa demonio. Este fue el desarrollo de la teoría de la tentación, en la que el sujeto, de no estar poseído, está al menos tentado por el espíritu maligno, considerándose la causa del crimen como algo externo, como influencia sobre la naturaleza humana. La demonología, la ciencia que estudia a los demonios que influyen a las personas para hacer actos que no quieren. La idea de los libros de demonología era que había 7 millones de diablos divididos en 1111 legiones, de 6.666 cada una. Con esto las personas trataban de explicar el porqué de la conducta. Los que sufrieron con estas creencias fueron los enfermos mentales, ya que decían que estos eran poseídos. De aquí surgían las primeras clasificaciones de las enfermedades mentales, ya que explicaba, dependiendo del demonio que se haya metido a la persona, el cómo se comportaría. Independientemente de lo negativo de esas prácticas, se logró llegar ciertos avances, tales como el curar la esquizofrenia, que en algunos casos esta puede tratarse por medio de shocks eléctricos. Afortunadamente, estas prácticas han ido en descenso. Lo cierto es que los demonios como tal son seres oscuros, que para algunas son seres irreales, que solo simbolizan lo que en realidad es el bien y el mal. La Casa de Brujas fue una campaña organizada cuya fuente principal de inspiración fue durante 300 años, tanto para católicos como para protestantes, el Malleus Maleficarum. Los sujetos dedicados al cultivo de estas ciencias ocultas se multiplicaron. La proliferación que dio como resultado la competencia entre médicos y sacerdotes. Esto hizo que ya se empezara a prohibir este tipo de actividades. A las brujas eran llamadas en la antigua España maléfica, y eran todas esas mujeres que tenían conocimientos diferentes o que manejaban la hechicería, o de igual manera iban en contra de los ideales que tenía la Iglesia Católica. Empíricamente las brujas sabían aplicar la medicina con hierbas, con santería, y era por eso que estaban en contra la iglesia estaba en contra de las llamadas brujas. Esto se llevó a cabo también en nuestro país, en la Santa Inquisición. Así es. En Zacatecas incluso. Sí.
De hecho, son actividades que aún se siguen viendo. Que aún Es correcto, siguen siendo o sea, en muy comunidades muy manejadas. remotas. Y que ahorita en la actualidad son muy usadas, lo de la brujería y todo eso. Pues en tiempos de la Inquisición del siglo XV y siglo XVII era lo que estaba pasando, de que los que practicaban la medicina, pues las ejecutaba la propia iglesia. En aquel tiempo se creía que estas personas denominadas brujas tenían pacto con el demonio. Sí, ya porque conocían cosas diferentes que ellos no alcanzaban a explicar, entonces lo relacionaban con que eran fuerzas exteriores, más poderosas, que les aconsejaban ese tipo de conocimientos. Y lo que yo manejaba en mi lectura, por ejemplo, con lo que afectaba a los enfermos mentales, si recordemos, no hace mucho, esto ha evolucionado gracias al avance en las políticas públicas en cuanto a derechos humanos, pero todavía en comunidades muy atrasadas, todavía esconden a los niños que nacen, por ejemplo, con síndrome de Down, y los hacen llamar loquitos, y eso es un crimen. Se ha ido avanzando mucho, pero yo recuerdo en mi infancia que se escondía todavía mucho a estos enfermos mentales, y eso quiere decir que se liga lo relacionamos con la época, con la Edad Media, cuando se decía que era porque era poseído por algún demonio. Sí. De hecho, hace algunos años a mí me tocó a una persona, no era precisamente síndrome de Down, era otro tipo de discapacidad, y lo tenían como en reja, como encerrado, como si no sé, hasta amarrado, y la familia pues decía que no lo dejaban salir porque era muy agresivo, muy peligroso. Otro aspecto que podemos mencionar también en relación a este tema es que en ese entonces se le consideraba, como ya mencionamos, brujas o brujos a personas que tenían conocimientos sobre medicina, cosas que en ese entonces no era como común. Pero realmente hoy en día se le considera brujas o brujos a personas realmente, muchos son farsantes, ya que manejan, lo sobrenatural, supuestamente. Exacto, que saben tu destino, sí, pero nada más te dicen lo que quieres oír. Realmente no es ya como que ese conocimiento nuevo o productivo que se tenía antes. Pues de hecho también a las mujeres que nunca se casaban o que no procreaban hijos, también se les consideraban brujas, por el tan solo hecho de no casarse o vivir solas. Estaban malditas, que eran malas. Así es. Todas estas conductas pienso que se han desviado y han sido excesivas, tanto con esta serie de actos en los cuales el hombre, una vez y por siempre, sigue negando su naturaleza humana, creo. Criptozoología. Se trata de una pseudociencia que se encarga de buscar animales de especies que no han sido catalogados por la ciencia o que no deberían estar vivos. Dichos ejemplares se denominan críptidos, palabra que acuñó en el año 83 John Wall. Entre los tipos de animales que estudia la criptología se encuentran aquellos que deberían haberse extinguido, o los protagonistas de ciertas historias mitológicas y leyendas. Oh, cierto, como el chupacabras. Los dinosaurios también entran a lo mejor en este tema. El hombre de las nieves, Piel la grande, Llorona, el monstruo del lago Ness. Es un sistema filosófico de China muy antiguo que se basa en la conciencia del espacio que ocupamos, un conocimiento ancestral que se ocupa de temas misteriosos, invisibles a los ojos y secretos. El Feng Shui tiene su foco en la línea que divide el mundo de lo terrenal, el cual se denomina Kenkai, y el del cielo llamado Yukai, diferenciados entre sí por ser visibles e invisibles. Es bien importante saber que el Feng Shui se utiliza actualmente, por ejemplo, en la arquitectura moderna, se utiliza para definir bien los espacios, dónde puede ir la recámara principal para que te vaya bien a la pareja, en los negocios, dónde puede ir la caja para que le vaya bien al negocio. Entonces, mira, en el Feng Shui, para atraer esa energía positiva,
Se empieza por orden y limpieza. ¿Qué puede ser? Deshacerte de lo que no necesitas, hacer la limpieza y para que la energía fluya adecuadamente. Mover los muebles. El servidor debe dar sensación de espacios y estar iluminado, ya sea con la luz natural o artificial. Se recomienda también dentro del Feng Shui el acomodo de plantas y de todo para atraer la energía, el amor, dependiendo de... Y para la protección personal, las cadenas, las medallas de San Benito, que listones rojos. Importante también dentro del Feng Shui son los colores, que dependiendo del color, o mejor dicho, ciertos colores son los que te ayudan a atraer vibras positivas. Por ejemplo, para la comida, yo tengo un negocio de comida y a mí me recomendó el Feng Shui que no debía ir cierto color porque quitaba el hambre y se supone que... Son códigos de cada restaurante, es ¿no? Correcto. Cierto color te genera hambre y es los que deben estar en los negocios de comida. Creo que es igual en casas, naranja, oficinas, ¿no? Sí. En todo debe de ir un color diferente, ¿no? En las oficinas, por ejemplo, en Japón, lo utilizan mucho, y en China, por supuesto, para que se sientan bien los trabajadores. Uh-huh. Para la tranquilidad, para descansar. Correcto. En la recámara, dentro de los pocos que he leído, creo que es el verde y el lila, para que tengas paz, pues, tranquilidad dentro de tu recámara. Y hay colores que hasta te duelen la cabeza. Era definida como arte supersticioso de predecir el futuro de una persona o adivinar su carácter estudiando las líneas y protuberancias de la palma de la mano. Sus orígenes son muy antiguos. Se practicaba en la China desde el año 3000 a.C., también en la India y en Medio Oriente, especialmente entre los gitanos. Se supone que la mano izquierda muestra las características heredadas y la derecha las adquiridas. Esto era muy dado, ¿no? Que la gente iba a que le predicieran el futuro por medio de sus manos. Y era muy supersticioso que si te decían que te ibas a enfermar, estabas como que esperando nada más el momento en el que fuera a pasar. Incluso hasta la fecha sigue siendo así. Pero dependía de las líneas, pero antes era se basaban mucho en eso, porque las líneas de las manos dependía de dónde se terminaba, era el tiempo que ibas a vivir. Por ejemplo, era la línea de la vida. Incluso a la fecha todavía, pero entonces se basaban más férreamente en eso. De hecho, las gitanas se creían que pues ellas tenían el don de interpretar estas líneas, ya que ellas encontraban la vida, la longevidad, el amor y el porvenir. Ahora esto se maneja, pero como ya mencionábamos anteriormente en otro tema, dicen nada más lo que uno quiere escuchar hoy en día. Ya realmente no son personas que padezcan de estos conocimientos, que realmente manejen el tema como se manejaba en aquellos tiempos. Ahora son charlatanes. Sí. Falsas creencias ya. Y la gente aún lo sigue creyendo. Es correcto. Aunque ya es muy dado que son puras personas farsantes que te dicen cosas ahora sí que al azar. Pero nada más lo dicen para sacarte dinero. Pero aún la gente lo sigue creyendo y hay todavía mucha gente que va a eso del tarot y todas esas cosas. Y basan su vida en eso, la fisonomía. La importancia que la fisonomía tiene en la criminología es el antecedente de que el Marqués de Moscardi en Nápoles, en el siglo XVIII, siendo juez, impulsó la costumbre de que el momento de pronunciar la sentencia se debería de decir: oído los testigos de cargo y de descargo y vista tu cara y tu cabeza te condeno a la prisión o a la horca. Los jueces del siglo XVII y XVIII observan personalmente a los delincuentes antes de juzgarlos. Hay antecedentes bastante duros en este aspecto. Hay un mandato que dice: cuando tengas dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo. En Atenas también existía un célebre fisonomista llamado Sófocles, el que podía decir, observando la cara y la conformación somática del sujeto, podría determinar cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus vicios. Dependiendo de los gestos de
delincuente se determinaba mucho o en gran parte el grado de culpabilidad que tenía el presunto culpable. Basándose en la cara, en ceja, nariz. De hecho, Lombroso utiliza la selección natural para explicar la supervivencia de los rasgos primitivos que caracterizan a dichos delincuentes, tales como los senos frontales pronunciados, mandíbulas voluminosas y ese tipo de cosas, los ojos. Los signos físicos, los rasgos físicos, perdón. El objetivo final de Lombroso era poder llevar a cabo detenciones preventivas. En estos tiempos detenían a las personas que presentaban estas características para poder evitar que llegaran a delinquir, o sea, como una manera de prevenir que estos crímenes se llevaran a cabo. De hecho, pues también el simple hecho del color de la piel también se vincula en la fisonomía. Y en este aspecto ese tono de piel siempre fue considerado, ahora sí que, disculpen la palabra, pero las personas negras siempre han sido vistas como delincuentes o como personas malas. Siempre ha existido el racismo, así que en este tipo de aspectos. Y por eso sus reacciones. Eso es lo que ha cambiado la genética también, por las costumbres. Numerología. Esta pseudociencia usa los números para practicar la adivinación. Se trata de varias tradiciones y creencias que se fusionaron para estudiar la supuesta relación que existe entre las fuerzas espirituales, los seres vivos y los números. Los primeros matemáticos de la historia prestaron especial atención a la numerología, aunque en la actualidad no está relacionada de ninguna manera con las matemáticas. Sus adeptos aseguran que los números son uno de los conceptos creados por las personas más cercanas a la perfección y pretenden usar su poder para obtener beneficios. Eso es muy conocido en China, como sumar las fechas de nacimiento de tu pareja y la tuya para ver si son aptos para casarse. Si son compatibles, si no va a ser un fracaso el matrimonio, son creencias de allá. Supersticiones. Como las que ya hemos dicho. Por ejemplo, el número 7 es un ejemplo claro de ellos, porque tiene mucha trascendencia. Le dan importancia desde los 7 pecados capitales, las 7 maravillas del mundo, los 7 días de la semana. Entonces el número 7 se relaciona con muchas creencias y... Con la suerte. Con la suerte. El 7 es el número de la suerte. Así es. Pues el significado de los números está en nuestra vida. El nacimiento de un gran personaje. También hay algunos números como el 3, el 33, el 22, que se consideran números mágicos, le llaman, que son números ya, o sea, que dan en la suma de la fecha de nacimiento de cada una de las personas. De hecho, hay un número que está prohibido en Asia, que es el 4. O sea, no... Es un número de mala suerte, por así decirlo. En hoteles, en edificios, no hay el número 4 en el piso. Del 3 se pasa al 5, por sus creencias. Pero en su mayoría de los edificios es el número 3. No existe el piso 3. En todos los edificios no existe el piso 3. Y en Asia es el 4. Yo lo he visto en México. Está como el día, ¿qué? 13, no te cases ni te Bueno. embarques. Viernes 13. Martes 13 o viernes 13. Martes o viernes. La astrología hay que darle gran importancia porque desde las civilizaciones como las chinas, los hindúes, los egipcios, las mayas, fueron grandes astrólogos y sus religiones con contenido astral. Gracias a la astrología ellos pudieron edificar sus construcciones, lo que fueron pirámides, monumentos, y en eso se basaron para basarse tanto en el acomodo del Sol, la alineación de los planetas y de las estrellas. Sí, en cuanto a los planetas también los relacionaban cada planeta con el perfil criminal de estos mismos delincuentes. Por ejemplo, Mercurio, que hacía los banqueros, ambiciosos y ladrones, y Saturno, que produce los asesinos, piratas y villanos. De hecho, actualmente los astrólogos estudian las estrellas para, por ejemplo, anticipar hechos que van a ocurrir en el futuro.
también con esto de las estrellas, viene lo de, sacan la relación de los signos zodiacales, de que cada signo está relacionado con la personalidad de cada persona que pertenece a él. Y se supone que este tipo de predicciones de cada signo zodiacal también lo sacan de las constelaciones. De hecho, se decía que los signos de fuego condicionaban mayormente las conductas antisociales, violentas o resultantes de un ánimo de preponderancia de personalidad. Los signos de aire introducen hacia conductas antisociales provenientes de la volubilidad y la inconsistencia. Asimismo, inclinan la conducta hacia la diversificación de actividades sexuales, sin afección profundas de personalidad. También se decía que los signos de tierra predisponen conductas antisociales cuyo objeto sea el apoderamiento de bienes y también aquellas en que se requiere una planificación desapasionada, y los signos de agua se inclinan a la personalidad de desequilibrios emocionales y todas las consecuencias antisociales cuyo objeto sea el apoderamiento de bienes, y también aquellas que intervengan las pasiones desordenadas como los celos y el rencor. Esto es una pseudociencia que se encarga de buscar animales de especies que no han sido catalogados como la ciencia, por la ciencia, o que no deberán estar vivos. También las tendencias sexuales parcialmente se confunden con sentimientos nobles y llegan a desarrollar conductas criminales. Entonces, en cuanto a esto, se tenía como que la energía de las estrellas, de los planetas, que viene siendo lo que, digamos, nos ilumina, se cargaba sobre las auras o sobre la personalidad de las personas. Era como energía, pues, que podría ser negativa o positiva según el supuesto del planeta que te estuviera iluminando, que te hubiera seleccionado para poseerte de esa energía, y en base a esto eran las conductas que tenías. O al astro al que pertenecías. Y eso era muy común en la antigüedad, pero también ahorita se ha analizado mucho en la actualidad el avance que tenían en ese entonces, por la perfección con lo que hacían las edificaciones, con lo que adivinaban o hacían las mediciones de los tiempos. Sí, incluso de aquí es de donde nace el reloj, que lo relacionaron con la entrada del sol, la entrada y salida del sol. Y aún hay hechos inexplicables, porque en esos entonces no tenían la maquinaria que a lo mejor ahora se tiene, y realizaban grandes construcciones de una manera perfecta. Como mencionaba el compañero anteriormente, se relacionaba con el sol, o sea, hacían la construcción de una manera perfecta en la que tuviera contacto con ciertos planetas o con ciertas posiciones del sol. Y podían manejar el sonido. Y es muy claro en Chichén Itzá. Sí, que a cierta hora se escucha el sonido del Quetzal. Es correcto. O sea, eran construcciones realmente poderosas, que diciendo cómo lograron acomodar semejantes piedras de una manera tan perfecta y tan sincronizada como en Teotihuacán, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, y cada una tiene diferentes orientaciones. Es muy claro que tenían gran conocimiento ahora sí que del cielo, de las constelaciones. Y para ir más cerca, aquí en La Quemada, en Villanueva, podemos ir a corroborar lo que nuestros antepasados tenían de conocimientos. Incluso todos tenemos nuestra propia fecha de nacimiento, y se consideraba que todos estábamos condenados a que nuestra personalidad fuera tal como le viene definida en cada signo zodiacal, en cada horóscopo. Y hoy en día todavía es muy visto que las personas consultan su horóscopo para saber qué les depara el destino, si van a tener suerte en el amor, en el dinero, y aún la gente se sugestiona mucho con este tema. De acuerdo a los astros. De acuerdo a los astros. Quedamos en que la pseudociencia va relacionada con demasiados temas que son más como sugestivos, creencias que se tenían en tiempos remotos,
no perfeccionados o comprobados científicamente. Hoy en día, en cuanto a la criminología, ya se tienen estudios relevantes basados en cosas más reales o más probables, más científicas. No tanto ya en lo que pudieras considerar si era bueno o malo, o en si podría ser hechicería o tener que ver con los astros. Creo que ya en cuanto a esto se tiene un conocimiento más médico en cuanto a la estructura del cuerpo, de los órganos, para determinar ahora sí que los hechos delictivos. Se maneja más la psicología, los problemas mentales, ahora sí que a los perfiles psicópatas, ya es algo más científico y más mental, ya no tanto que tenga que ver con la brujería o con el efecto de los astros, de los signos, que tenga que ver tus características fisiológicas en que si te determinas ser criminal o no. Viéndolo desde la criminología sí es así, pero se siguen teniendo creencias, o sea, todos tenemos creencias de la astrología, Yo lo llamaría pre-ciencia. De la magia. Porque cuando se llega a lo científico, pues tiene que ser algo comprobado. Pero hablando de la pseudociencia, es basarse a través de leyendas urbanas, a través de mitos, y por eso creo que para mí es pre-ciencia, antes de lo científico. Sí, a lo que voy con lo ya mencionado es que ya nuestros criminales son definidos de una manera científica. O sea, aún se siguen teniendo esas ideas arraigadas de creer en la magia, en el tarot, en las brujas. Se ve más como en los ranchos que las lechuzas y todo ese tipo de cosas sugestivas. Pero ya nuestro perfil criminal ya va basado en algo más comprobado, más científico. Ya no es como que una persona que cumpla con las características que mencionaba Lombroso sea ya detenido para prevenir que delinca. Es ya como que algo más comprobado. Se siguen teniendo las ideas, como ya mencioné, pero ya es algo más como sugestivo, ya no tanto que implica en la ley o en la criminología. Así es, ya con la relación que tiene la criminología con la pena, con penal, por ejemplo, ya se van dejando a un lado las pseudociencias, ya que en lo penal están los elementos del delito. Entonces, lo que son los negativos y los positivos, entonces ya se fueron quedando atrás todas esas creencias. La pseudociencia, más que ciencia falsa, es anticiencia. Haré mención de algunas diferencias, como la ciencia dice que no lo explica todo, busca la falsación de hipótesis, un solo experimento en contra puede hacer que se rechace una teoría, es repetitiva bajo las mismas condiciones, las leyes científicas deben cumplirse, no importa la cantidad de experimentos a realizar. Y dentro de la pseudociencia es omniexplicativa. Este rasgo lo comparte con la religión. Busca la confirmación de hipótesis y esto lo lleva a acumular solo posibles casos a favor. No debe ser repetitiva. Los entes que buscan son tan esquivos que manifiestan cuando ellos quieren y no hay nada que podamos hacer para probar su existencia por los métodos usuales, como nos lo mencionaba don Gilberto. He ahí la importancia de la pseudociencia, que se llega a lo científico. Sí, para nuestras conclusiones. Ahora sí, la criminología en la etapa pseudocientífica se está entre el siglo V al siglo XV, donde las pseudociencias fueron donde se desarrollaron más. En este caso no existía un método válido, no era comprobable, no había leyes, existían muchos rituales, muchos ritos, y pues en este caso dos importantes desarrolladores en esta etapa son San Agustín y Santo Tomás de Aquino.
donde proporcionan las herramientas para pues buscar la parte de las pseudociencias, como algunas que estábamos viendo en esta etapa, que es la quiromancia, la astrología, la demonología, que son el estudio de la naturaleza y las cualidades de los demonios, la fisionomía, la frenología, la antropometría, que son partes del estudio del cuerpo humano, y todos se basaban en la fisionomía del hombre. Por ejemplo, hay importantes personas que se desarrollaron también en otros países y pues dieron pie a que después en el siglo XV al XIX pudieron desarrollar otros pensadores. En este caso existe la quiromancia, que esta dio las bases para la dictoscopía. La demonología dio bases para lo que es la psiquiatría, ¿sí? Donde los médicos y sacerdotes se peleaban por explicar dichas enfermedades, porque todos pensaban que eran por parte de los demonios y no eran enfermedades mentales. La fisionomía, hubo muchas oportunidades de que la gente estudiaba cómo tenía el cuerpo el delincuente, y pues ellos lo estudiaban, medían y hacían todo lo necesario. Por ejemplo, la frenología, que todavía existe al día de hoy, se encarga de hacer el mapeo del cráneo y del cerebro, muy importante para nuestros días. ¿Sí? La antropometría, que es la ciencia que se encarga del estudio del cuerpo humano por las bases de la medición del mismo. Por ejemplo, también voy a concluir con varios autores que estuvieron desarrollando en esta etapa, como el abate Lavater, ¿sí? Representante de la fisionomía, que hizo el libro Fragmentos Fisionómicos para el conocimiento del hombre y del amor del hombre. ¿Sí? Tomás Moro, que fue un inglés diplomático y abogado, ¿sí? Que también hizo varias cosas en la época, hasta hizo que se divorciara el rey Enrique VII. John Howard, que hizo el informe sobre geografía del dolor. Jeremy Bentham, que hizo el tratado de las penas y las recompensas. En este caso también Beccaria, que ya conocíamos, ¿sí? Que hizo la crítica de lo injusto, lo cruel y lo inhumano. Esta etapa que nos corresponde, que nos tocó, ayudó a los pensadores franceses como Montesquieu y Voltaire para hacer lo de la prevención del delito y las reformas en las cárceles para limitar la pena de muerte, entonces, y separar a las mujeres y los niños de las personas que eran delincuentes. Esta etapa que nos tocó es muy amplia, pero sí nos gusta porque no llevaba ningún método científico, que ahora es muy importante tener este método en la siguiente, que es la fase científica, que se desarrolla del siglo XVIII al siglo XX, donde las observaciones, preguntas, hipótesis, experimentación, los cálculos, la documentación, ¿sí? Los descubrimientos, las nuevas preguntas, y seguir desarrollando científicamente todo lo que se refiera a la criminalística. Les agradezco mucho su atención, agradecemos al equipo su apoyo, y quedan algunas dudas.